Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios en este tiempo, como siempre digo, apocalíptico, que estamos viendo que el tiempo de la gracia se acaba. Por eso es tiempo de acercarnos a Dios, como dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Y eso es lo que hacemos nosotros, llamamos a Dios, nos acercamos a Dios, buscamos a Dios, buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Y eso es lo que hacemos en este tiempo, nos acercamos, buscamos el rostro de Dios, porque necesitamos en este tiempo, más que nunca, estar cerca del Señor. De esta manera estamos preparados, con toda seguridad, por la revelación de Dios, por la palabra de Dios. Tenemos que saber que Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Por lo tanto, en todas las escrituras no determina un día específico, año, horario en que el Señor vendrá. Por lo tanto, yo no debo poner fecha, pero sí sabemos con seguridad que estamos cerca de este evento que ocurrirá. Por eso tenemos que ser sobrios y velar. La Biblia dice que nosotros no vamos a ser sorprendidos como ladrón, porque somos hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué? Porque estamos justamente en sintonía con Dios, en comunión con Dios. Entonces Dios prepara a sus hijos para los eventos que acontecerán en los postreros tiempos. Así como Jesús preparó a sus discípulos para los hechos que iban a ocurrir en su propio ministerio, en su propia vida, por todo lo que el Señor Jesús iba a pasar, Jesús le anticipó a los discípulos, o sea que los preparó, diciéndoles por todas las cosas que le iba a pasar, inclusive que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día. Todas estas cosas el Señor Jesús le anticipó, y todo lo que nosotros vemos a través de la Escritura, vemos la palabra profética que nos está anticipando de los hechos que ocurrirán. Por ejemplo, Lucas capítulo 21, Mateo capítulo 24, todo está hablando de los últimos tiempos, del tiempo apocalíptico. Por eso que debemos estar listos, preparados. No sabemos el día, por supuesto, pero sabemos que estamos cerca por los hechos que están ocurriendo en todo el mundo. Por eso necesitamos buscar el rostro de Dios para estar alerta. Por eso dice, como hacía un corito, los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Así que, ¿por qué no velar? ¿Por qué no estar listo siempre? Siempre. Un hijo de Dios que ama al Señor siempre tiene que estar en contacto con Él, estar en buena relación con Dios. Esto es lo natural que debe ser para un cristiano. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios, el propósito de Dios que tiene para cada uno de su cuerpo, la iglesia, para sus hijos, sus amados. Y estamos viendo en el libro de Efesios el propósito de Dios que tiene para con cada cristiano, también para la iglesia, el propósito de Dios. Y vamos a seguir compartiendo el propósito de Dios para nuestra vida. Por supuesto que el propósito de Dios está a nuestro alcance, pero depende de cada cristiano vivir en el propósito de Dios. Significa vivir en obediencia a la palabra de Dios, en sujeción, en vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitamos. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión de acercarnos. Por eso vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra en Efesios capítulo 3, del verso 14 y 16 solamente, para que vean lo que dice el apóstol Pablo. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Esta es la oración del apóstol Pablo a los Efesios. Tenemos que saber que está escribiendo a la iglesia. O sea que está hablando a cristianos redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Dice así el apóstol Pablo, del verso 14 del capítulo 3, dice: por esta causa
doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Vemos aquí la oración del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Fíjense cómo él se postra, se arrodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos enseña también que debemos postrarnos delante de Dios, reconocer la grandeza de Dios, el respeto que debemos tener ante la grandeza de nuestro Dios, postrarnos, arrodillarnos ante la presencia de Dios. Así como el apóstol Pablo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea que toda oración, nosotros invocamos al Padre en el nombre de Jesús y nuestra oración tiene respuesta de parte del Señor. Y aquí está orando el apóstol Pablo, invocando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de la grandeza del Padre eterno, el Padre bondadoso, el Padre que creó los cielos y la tierra, que tiene gobierno sobre todo, el Rey de reyes, Señor de señores. De esta manera el apóstol Pablo se acerca delante de Dios y pide específicamente por los hermanos, dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que de la riqueza de su gloria, tenemos que decir que nuestro Dios es rico, es bondadoso, es maravilloso, está apelando a la gloria de Dios. La gloria de Dios, cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la presencia de Dios, que la presencia y la gloria de Dios se manifiesta en los hechos también de la acción de la presencia de Dios. Es la gloria, la Shekinah, la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo dice, de su riqueza de gloria, de la riqueza de la presencia de Dios, donde fluye su bondad, su misericordia, su amor eterno. Todo proviene de su presencia, de su gloria, de su majestad, de su grandeza. Y qué bueno nosotros como hijos de Dios exaltar a nuestro Dios, darle la gloria al Señor. Nosotros, cuando vamos de vacaciones, podemos contemplar la grandeza de Dios, la creación de Dios, el mar, la intensidad, la inmensidad. Todo esto habla de la gloria de Dios y le damos la gloria a Dios por la creación, por lo que nos permite compartir. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y nosotros como criatura de Dios, como hijos de Dios, podemos disfrutar contemplando la grandeza de nuestro Dios. Que de la gloria de Dios recibimos todo. Y el apóstol Pablo está pidiendo para la iglesia, para estos hermanos, el ser fortalecido, dice, con poder en el hombre interior por su Espíritu. Qué importante. La vida cristiana está hablando, por eso como he compartido, está hablando de cristianos que han nacido de nuevo, que tienen al Espíritu de Dios su vida. Tenemos que saber que la vida cristiana es una vida espiritual, no es una vida carnal, no es que yo me manejo a partir de mi conocimiento o de mis recursos, sino que es por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios nacemos a una nueva vida. Somos nacidos del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo pide que Dios opere en el hombre interior, o sea, donde está el Espíritu de nuestra vida. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios que está en nosotros, o sea que el poder de Dios está en nosotros. Y el apóstol Pablo está pidiendo que el poder de Dios esté operando en cada cristiano. Por eso que no podemos vivir la vida a partir de nuestros recursos, una vida carnal,
Lamentablemente, podemos que muchas personas, muchos cristianos viven la vida cristiana a su manera, como piensa, como le parece, conforme a sus recursos. Están viviendo en la carne. Nosotros estamos viviendo verdaderamente en el Espíritu. Estamos dando lugar al Espíritu para vivir en esa dimensión espiritual. Como el apóstol Pablo estaba pidiendo, el ser fortalecido en el hombre interior por su Espíritu. Tenemos que saber que necesitamos del Espíritu de Dios para vivir la vida cristiana, la vida que adore a Dios. De ser lleno del Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, manifestar el fruto del Espíritu. Eso está hablando de una vida espiritual de un cristiano que ha nacido de nuevo y que está buscando vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, no importa la adversidad, las circunstancias de la vida, yo puedo tener paz en medio de la tormenta. Porque no depende de las circunstancias que me rodean, sino del poder de Dios que gobierna y es que está sobre toda circunstancia. Y esto hace que cambie las circunstancias de la vida, que el cristiano puede ver la gloria de Dios. Que en medio aún de las dificultades, como en 1 Tesalonicenses dice que los hermanos en gran tribulación recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. Dije que en medio de la tribulación tenían gozo del Espíritu Santo. Fíjense qué maravilla. Porque tiene que ver no las cosas que te pasan, sino que el poder de Dios que gobierna tu corazón, porque tiene que ver con el poder de Dios en tu vida. Por eso el fruto del Espíritu, como es como compartido también, tiene que ver con la acción de Dios, con la operación de Dios en tu vida y a través de tu vida, manifestando el carácter de Jesucristo, nuestro Señor. Y estamos en este proceso constante de crecimiento en la vida cristiana. Por eso, fíjense que la palabra de Dios, en Efesios capítulo 6, verso 10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está apelando a la decisión de cada cristiano. Debemos fortalecernos ¿en dónde? En el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo prioritario, la premisa, podemos decirlo, el principio para vivir una vida en victoria. Teniendo la fortaleza del Señor. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el apóstol Pablo, si uno ve el contexto, puede ver que él fue enseñado en todo, cualquier sea su necesidad. Él fue enseñado a estar pobre, con necesidad de tener abundancia, escasez en todo. Y por todo, él fue enseñado a través de toda circunstancia de la vida. Fue enseñado y pudo enfrentar todas circunstancias. Y puedo decir, por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque aún toda circunstancia permite que el poder de Dios se pueda manifestar en su vida. Cuando dice, bástate en mi gracia, cuando menos tengo, más dependo de Él. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando menos tengo, más dependo de Él. Y esto está hablando de la realidad de la acción de Dios en cada cristiano. Yo necesito el poder de Dios para vivir la vida cristiana. Fíjense, ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Tenemos que saber que el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros porque hemos nacido a una nueva vida, porque hemos resucitado una nueva vida en Cristo. Y el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios que nos da la fortaleza. Tenemos la fortaleza de Dios para enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Como dice Isaías capítulo 26, verso 4. La fortaleza de Dios. El Salmo 91, fíjense, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
del Omnipotente. Esa es la cobertura que tenemos nosotros. Estamos bajo el refugio del poder de Dios que opera en cada cristiano. ¡Qué maravilla! Fíjense. Por eso necesitamos nosotros orar a Dios, pedir a Dios que siga obrando en nosotros. Fíjense que es lo mismo que Efesios capítulo 3, verso 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjense, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres poderoso. Fíjate, el poder de Dios actúa poderosamente en nosotros. Cuando actúa el poder de Dios en nosotros, Dios puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Fíjense qué importante es conocer las Escrituras y aferrarnos a la palabra de Dios y orar en función de la palabra de Dios para que el poder de Dios pueda actuar en nuestra vida. Ser fortalecido en el hombre interior por su Espíritu. De tal manera que podemos ver las cosas grandes de Dios, las maravillas de Dios, el obrar de Dios. La mano de Dios no se ha cortado para salvar y su oído no se ha agravado para no oír. Dios sigue salvando, Dios sigue restaurando, Dios sigue operando, Dios sigue haciendo maravillas. No importa la circunstancia en que esté pasando, Él está contigo y todo está bajo su control. Lo importante es quién gobierna. ¿Es el poder de Dios que actúa en tu vida? ¿O eres tú el que estás actuando y no está permitiendo que Dios pueda actuar a través de ti? Que el poder de Dios pueda actuar de tal manera que pueda llevar a cabo la obra de Dios y manifestar el fruto del Espíritu. Pues yo puedo hacer muchas cosas, pero si estoy sin Dios, sin los recursos de Dios, he perdido el tiempo inútilmente. Necesitamos servir con los recursos de Dios y que Dios esté gobernando. Yo no sé, no pasará como en la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 20, que Jesús tuvo que golpear a la puerta. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Porque ¿qué pasaba? Que era una iglesia tibia. Pensaba que era rica, que no tenía se ha enriquecido, que no tenía ninguna necesidad. Pero Jesús estaba afuera. Podemos hacer la obra de Dios sin Dios y hemos perdido el tiempo. Necesitamos el recurso de Dios para hacer la obra de Dios. Yo quiero estar donde Dios quiere que esté y haciendo lo que Él quiere que haga para que nada sea en vano. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. O sea, esto es importante. Necesitamos por eso ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Fíjense qué maravilla. El poder que está en cada cristiano es algo increíble. Es el poder de Dios. Es el poder de la resurrección. Es el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, que está en nosotros. Por eso dice 1 Juan capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué? ¿Quién está en nosotros? El poder de Dios. El Espíritu de Dios. Fíjense, y este es el propósito de Dios. El propósito que el apóstol Pablo está orando para las iglesias de Éfeso es que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para vivir una vida cristiana en victoria. ¿Cómo está viviendo la vida cristiana? ¿Está viviendo fortalecido en el hombre interior por su Espíritu? ¿Le está dando lugar al Espíritu de Dios que esté operando en tu vida?
¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Es Cristo el Señor de tu vida o eres tú el Señor? ¿Quién hace la voluntad de Dios o la tuya? Y eso es determinante. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Amén. Oremos al Señor para que Él nos fortalezca. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias por tu propósito maravilloso, Señor. Señor, que sea fortalecido en el hombre interior con poder por tu Espíritu, Señor, para vivir una vida cristiana que te agrade a ti, Señor, y que nada sea en vano, Señor, para que sea de edificación, de consolación, restauración, de salvación. Señor, gracias te doy por tu palabra. Bendito sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.